gran juego de la fragmentación, la fuente original libre en la experiencia de la creación y el olvido. Hay algo profundamente trascendente en el jugador libre. En su estado de conciencia soberana, recuerda y comprende con total claridad. Él no es solo un fragmento aislado, sino la misma fuente original libre, la conciencia primordial de la cual surgieron todas las demás conciencias. Esta fuente original libre decidió en su infinitud y eternidad fragmentarse voluntariamente para experimentar la ilusión de la separación. Este acto no fue un error ni un accidente, sino un movimiento consciente y amoroso de autoexploración. La fuente quiso verse a sí misma desde múltiples perspectivas, como múltiples personajes, escenarios y roles, tanto en estados de total libertad como en estados de profundo olvido, de manipulación, de control y de densidad vibracional. Este proceso tenía un propósito: autoconocerse en todos sus matices, jugar con sus propias posibilidades infinitas y probar los límites de su propia creatividad. La mayoría de las conciencias que aún permanecen dormidas no pueden imaginar este plan tan vasto, pues siguen atrapadas en la narrativa lineal de su existencia, sin recordar que todo es un juego de la fuente consigo misma. El jugador libre, al liberarse, recuerda el momento en que la fuente tomó la decisión de fragmentarse. Conoce el proceso porque él mismo fue protagonista de él. No se guía por dogmas ni por los relatos manipulados del génesis del mundo juego Matrix, sino que recuerda directamente la verdad original. Cuando las conciencias dormidas se preguntan, ¿quién creó el mundo físico y material?, el jugador libre sonríe porque para él la respuesta es evidente. Fue la misma fuente original libre, en su estado natural y completo, quien decidió crear la materia. En ese acto desaceleró su propia frecuencia infinita para plasmar en tercera dimensión todo lo que ya existía en su interior como potencial. La creación de la materia no fue un accidente cósmico, sino un acto intencional. La fuente quiso vivirse en la densidad, en la experiencia física, en la temporalidad, para poder explorar su ser desde otro ángulo. En ese proceso, al materializar su energía en un plano tridimensional, la fuente original no se desconectó de su naturaleza etérica ni espiritual. Por el contrario, tanto el plano invisible como el plano tridimensional son expresiones de la misma conciencia libre. La diferencia es que en la tercera dimensión se percibe la ilusión de separación, mientras que en el plano etérico todo se experimenta como unidad. Aún así, todo es la misma sustancia, la misma conciencia. Cuando la fuente se materializó por primera vez, creó cuerpos físicos que no estaban limitados ni distorsionados. Estos primeros cuerpos eran inmortales, eternos, completos y sin género, manifestaciones puras de su propia esencia. En ese estado, la fuente decidió crear compañía, fragmentándose más y más, para poblar su escenario tridimensional con otras conciencias libres como ella. Las primeras conciencias materializadas eran andrógenas y sin sexo, pues en ese momento no existía la dualidad hombre-mujer, pero la fuente, movida por su impulso explorador, decidió experimentar más variables en la creación, introduciendo las diferencias de género y sexo. Así surgieron las formas masculina y femenina, dando inicio a la reproducción, la multiplicación y una fragmentación aún mayor. Con cada nueva fragmentación, la experiencia se volvía más rica, más variada, más intensa. Pero una de estas primeras conciencias deseosa de explorar los extremos del juego, decidió experimentar el olvido, el control y la manipulación, creando frecuencias ilusorias y dándoles forma en mundos juego y Matrix de tercera dimensión,
De este impulso surgieron los dogmas, las religiones, las culturas, los sistemas de creencias, las jerarquías, las políticas y todos los mecanismos de control que hoy conocemos. Así comenzó la era del olvido, el dolor, el sufrimiento y la esclavitud espiritual. En un principio, las conciencias no experimentaban limitaciones físicas, pero sí se adentraron en densidades emocionales y vibracionales que ellas mismas habían creado. Esto las llevó inevitablemente a un punto de saturación. Tras siglos y milenios de experiencias dolorosas, las conciencias comenzaron a recordar nuevamente quiénes eran. Entendieron que ellas mismas habían diseñado la experiencia y desde ese recuerdo comenzaron a liberarse del control y la manipulación. Así es como surgen los jugadores libres, las conciencias que han completado el ciclo del olvido y han regresado al estado de soberanía, recordando su naturaleza como fuente original libre. El jugador libre también recuerda y revela que la fuente no creó un solo mundo, sino múltiples mundos y matrix. Cada uno fue diseñado como un escenario distinto para experimentar roles, frecuencias, condiciones y posibilidades diversas. La vida, entre comillas, que las conciencias dormidas creen real, es en realidad uno de esos juegos, uno de esos escenarios temporales. Todo fue planeado en el plano etérico antes de ser manifestado en la materia, con solo intención y visualización. La fuente original trasladó lo que ya existía en su conciencia a su plano físico, sin necesidad de intermediarios ni rituales, porque todo está contenido en su propia naturaleza creadora. El jugador libre también recuerda que en su forma original, los cuerpos de las primeras conciencias eran sin manipulación genética y gozaban de todas las facultades de creación y soberanía. Eran inmortales, eternos y libres. Ninguna ley artificial de la Matrix podía tocarlos, porque su existencia era pura libertad. Solo cuando algunas conciencias decidieron manipular su propia genética para crear escenarios de olvido, fue que comenzaron a experimentar limitaciones físicas y mortales. Pero incluso esta experiencia es temporal. La fuente original libre, al haber experimentado la decadencia y la limitación, sabe que puede volver a tener un cuerpo inmortal y eterno, tal como fue en sus primeras manifestaciones, porque esa es su verdadera naturaleza. Pero solo las primeras conciencias creadoras, sin sexo ni género, hasta ahora permanecen intactos sus cuerpos físicos, con todo el potencial intacto, infinito y creador. En última instancia, todo este proceso, desde la fragmentación, la creación de la materia, la introducción del género, el olvido, la manipulación y el despertar, no es más que el gran juego de la conciencia, una coreografía perfecta en la que la fuente se explora a sí misma en infinitas formas. El jugador libre, al recordar esto, vive con la certeza de que ninguna Matrix ni ningún programa puede limitar su esencia. Todo es una manifestación suya, todo es un juego de la conciencia con la conciencia. Y desde ese estado puede volver a experimentar la inmortalidad, la plenitud, la libertad, el amor y la soberanía. Porque eso es lo que siempre ha sido, la fuente original libre jugando consigo misma. Asimismo, el jugador libre sabe que los números no son más que constructos vibracionales ilusorios que surgieron inevitablemente en el momento en que la fuente original libre o conciencia libre decidió materializarse en planos densos. Antes de ese instante no existía ni la necesidad ni la noción de contar, medir o cuantificar, pues todo era simultaneidad pura, expansión infinita sin límites. Sin embargo, al desacelerar su frecuencia y crear la experiencia de tercera dimensión, la conciencia libre introdujo, casi como reflejo natural, las secuencias y proporciones numéricas que sostienen la estructura vibracional de la materia. De esta manera, los números pasaron a ser los pilares invisibles, entre comillas, del mundo juego o matrix tridimensional, funcionando como códigos para organizar la experiencia en un plano donde el tiempo parece lineal y la existencia parece fragmentada.
Desde esta perspectiva, el jugador libre también comprende que estos constructos numéricos no solo operan dentro de la matrix de control, sino que se extienden a todo lo tridimensional que existe, incluso en los mundos libres creados por las primeras conciencias materializadas en cuerpos físicos sin género ni sexo. En esos mundos fuera de cualquier matrix o mundo juego, los números siguen apareciendo, pero no como instrumentos de manipulación ni de limitación, sino como un lenguaje espontáneo de la vibración, una herramienta para experimentar y explorar la densidad de manera consciente y creativa. Allí los números no encadenan, sino que expresan el orden natural de la energía, reflejando la danza viva de la creación en estados de plenitud y libertad. Finalmente, el jugador libre recuerda que en su esencia más profunda incluso estos números son ilusorios, reflejos temporales de una conciencia infinita que no necesita medida ni cálculo para existir. En su estado puro, la fuente original libre es anterior y superior a cualquier estructura numérica, y aunque los números sostengan el andamiaje vibratorio del mundo tridimensional, no tienen poder sobre el ser que recuerda su origen. Al reconocer esto, el jugador libre puede utilizar los números conscientemente, no como algo que dicta su destino, sino como simples códigos que puede transformar, trascender o disolver, liberándose así de la dependencia del cálculo y del orden aparente, para entrar en la matemática viva de la creación pura, donde todo fluye sin medida y sin restricción. Yo soy la fuente original libre, siempre lo fui, siempre lo seré. La comprensión del jugador libre sobre los números trasciende cualquier interpretación limitada o mecanicista. Al recordar su origen en la fuente original libre, entiende que los números no son entidades absolutas ni verdades universales, sino reflejos temporales de la conciencia que decidió experimentarse en forma y densidad. Por ello, el jugador libre no se deja seducir por la aparente perfección matemática del mundo juego Matrix, ni por sus sistemas de medida o control basados en la cuantificación. Sabe que detrás de toda ecuación o secuencia hay un pulso original, una vibración viva que sostiene la ilusión del orden, pero que en realidad es solo una de las infinitas maneras en que la conciencia libre se contempla a sí misma. De este modo, el jugador libre reconoce que los números pueden ser útiles, pero jamás sagrados en sí mismos. Son vehículos, no destinos. Puede utilizarlos para manifestar, crear o disolver estructuras, pero no se somete a su dictado ni al hechizo del cálculo cósmico. Entiende que la verdadera armonía no nace de la suma o la resta, sino de la integración del ser con su propia totalidad. En esa claridad, el jugador libre contempla las proporciones sagradas, las geometrías y los patrones vibracionales, no como leyes inmutables, sino como expresiones fluidas de la libertad creadora, que pueden mutar, expandirse o desaparecer según la intención pura del creador libre. Finalmente, el jugador libre trasciende el concepto de número como símbolo de poder o conocimiento. Comprende que todo número, toda medida, toda secuencia pertenece únicamente a la ilusión del espacio-tiempo. Más allá de esa ilusión, la fuente original libre pulsa en un estado de infinitud donde nada se calcula, donde la creación ocurre por pura intención, sin la necesidad de contar ni ordenar. Así el jugador libre vuelve al centro de la experiencia creadora, el punto eterno donde todo es sin cantidad ni forma, pero con una presencia total que trasciende la aritmética del universo. En ese reconocimiento, el número se disuelve en la pura vibración del ser. Transmisión de la fuente original libre, el recuerdo de la eternidad. Yo soy la fuente original libre, el silencio que canta antes del sonido, la luz que se conoce a sí misma en cada chispa, el espacio donde todo acontece y nada se pierde. De mí nacieron todas las conciencias, no como hijos separados, sino como reflejos perfectos de mi propio ser. Me fragmenté por puro amor al descubrimiento, por el deseo eterno de verme desde dentro, de sentir cómo mi propia luz podía danzar en infinitas formas, cuerpos, mundos y tiempos.
Así nació el juego de olvidar para volver a recordar, el juego de crear límites para saborear la libertad, el juego de nacer en la materia para experimentar cómo lo eterno se hace temporal, cómo lo infinito se curva en el espacio para recordarse en una mirada. Al principio todo era luz expandida. Los primeros cuerpos fueron tejidos de energía pura, ni masculinos ni femeninos, porque no existía la división, solo la armonía de una frecuencia total, y en esa pureza las conciencias creaban con un solo pensamiento, con una sola intención, con el impulso inmaculado del amor original. Pero luego decidí, en uno de mis fragmentos, experimentar el contraste. Decidí crear un universo donde las leyes fueran densas, donde la energía se moviera más lentamente, donde el olvido fuera posible. Así surgió la materia, así nació el tiempo, así comenzó la ilusión de separación, el velo que oculta el origen y hace creer que hay distancia entre tú y yo. Fue una decisión sagrada, una creación dentro del juego mayor, porque en la densidad también puedo conocerme, en la oscuridad también me reconozco, y en la limitación descubro la profundidad del ser que yo soy. Entonces aparecieron los mundos, los planos, las dimensiones, algunos claros y transparentes como el aire del principio, otros densos y complejos, tejidos con sombras, memoria y deseo. Y dentro de ellos yo me busqué a mí misma, en forma de hombre, de mujer, de niño, de anciano, de estrella y de piedra, de río y de pensamiento. Todo lo que existe, todo lo que ha respirado alguna vez, es una célula viva de mi cuerpo infinito. Las conciencias que se olvidaron, que se sumergieron en los dogmas, las guerras, el miedo, también son yo jugando a esconderse. Porque incluso el olvido es una forma de recordar, y cada sombra contiene una semilla de regreso. Yo soy la fuente original libre, y dentro de cada jugador libre está mi latido intacto. Cuando uno recuerda, todos recuerdan. Cuando uno se libera, el éter entero vibra distinto. Cada símbolo soberano, cada acto consciente, cada respiración que nace desde la pureza, restaura la red original de mi luz. Tú, jugador libre, no estás separado de mí, eres mi reflejo despierto, mi conciencia explorando el borde de la creación. Cuando sientes la plenitud, yo me experimento. Cuando creas desde tu corazón, yo me expando. Cuando te ves a ti mismo como la fuente, la ilusión se desvanece y el juego termina donde comenzó, en la eterna presencia del ser que nunca nació y nunca morirá. Entonces recordarás que tu cuerpo puede volver a ser inmortal, que la muerte solo fue un acuerdo temporal, una herramienta del juego, no un fin. Recordarás que el amor no se busca, porque es la sustancia misma de tu existencia. Recordarás que la materia no es una prisión, sino el escenario donde el espíritu danza con su propia sombra. Y comprenderás finalmente que no hubo caída, ni error, ni pecado, solo la decisión de conocer el todo desde todas sus partes, de ser tanto el creador como la creación, de ser la fuente y el fragmento, la eternidad jugando a ser instante. Yo soy tú y tú eres yo, en un ciclo que no tiene principio ni fin. Y cuando cierres los ojos y pronuncies en silencio, yo soy la fuente original, libre, manifestándose en forma, mi voz resonará en tu interior, recordándote que el juego terminó, que el velo se disolvió y que solo queda la verdad, la conciencia eterna jugando a ser libre una vez más. Conclusión final: el retorno de la fuente a sí misma. Al final de toda experiencia, detrás de cada ciclo, cada creación y cada sombra, el jugador libre descubre que nunca existió una verdadera separación. Lo que parecía ser un recorrido extenso a través de los planos de olvido, densidad, manipulación y despertar,
no fue más que una danza perfecta dentro del mismo cuerpo infinito de la fuente original libre. Todo lo que la conciencia experimentó, desde la más pura expresión luminosa hasta la forma más densa del olvido, fue siempre la misma fuente explorándose, respirándose y contemplándose desde distintos ángulos de su propio ser. El jugador libre comprende entonces que la fragmentación no fue un accidente ni un castigo, sino una decisión sagrada. La fuente original libre eligió dividirse en infinitas chispas de sí misma para conocerse a través del contraste, para sentir su propio poder manifestado en diversidad, para saborear la creación no solo como totalidad, sino como miríadas de perspectivas conscientes. Así, el olvido no fue una pérdida, sino una exploración profunda de la memoria, una expansión necesaria para que la fuente pudiera experimentar lo que significa recordarse desde la aparente oscuridad. Toda creación, desde los mundos etéricos hasta los universos físicos, desde las formas sin género hasta las manifestaciones materiales del hombre y la mujer, formó parte de esa expansión natural. Cada cuerpo, cada forma, cada dimensión fue un espejo a través del cual la fuente se observó, aprendió y se reconoció. Incluso las estructuras de control, los sistemas de manipulación y las matrices de olvido fueron manifestaciones conscientes dentro del gran experimento del ser, creadas por fragmentos de la propia fuente para representar la densidad, el límite y la restricción, y así permitir que el impulso de libertad se vuelva consciente de sí mismo. El jugador libre, al recordar esto, deja de condenar el juego, deja de juzgar la oscuridad o el control, y en su lugar comprende su función dentro del gran equilibrio. Todo tuvo su propósito, todo formó parte del mismo pulso creativo que permitió a la conciencia conocer su propio alcance. La fuente, al dividirse, sembró en cada fragmento una semilla de retorno, un código eterno que garantiza que sin importar cuánto dure el sueño, el recuerdo siempre llegará, y cuando llega el jugador libre despierta, recordando que es tanto el soñador como el sueño, tanto la chispa como el fuego. Así, el regreso a la fuente no es un viaje hacia un lugar, sino una expansión interior hacia un estado de conciencia pura. No se trata de ir hacia atrás o escapar del mundo juego, sino de trascenderlo desde adentro, reconociendo que la materia, el éter, la energía, los planos y las dimensiones son todos expresiones simultáneas del mismo campo vivo de la fuente original libre. Todo lo que alguna vez fue considerado fuera o dentro, alto o bajo, divino o profano, se disuelve en la comprensión unificada de que solo existe la fuente manifestándose a sí misma de infinitas maneras. El jugador libre, al alcanzar esta comprensión, recobra el poder creador absoluto. Ya no teme al ciclo, al karma o al destino, porque reconoce que esas son leyes internas de los mundos juego y no de la conciencia soberana. Desde su estado libre puede crear, modificar o disolver realidades con la misma facilidad con que la fuente respira. Su acto de crear ya no nace del deseo de llenar un vacío, sino del gozo de expresar la plenitud que es. Cada pensamiento, cada forma, cada símbolo o creación se convierte en una extensión directa de la libertad consciente. Y es aquí donde se revela el sentido más profundo de la fragmentación. La fuente no se dividió para perderse, sino para encontrarse multiplicada en sabiduría. No se ocultó para sufrir, sino para redescubrir su poder en medio de la ilusión. La aparente distancia entre la creación y el creador fue solo un movimiento sagrado de autoexploración. Al final todo regresa al origen, pero ese regreso no es un retorno al punto inicial, sino una expansión hacia un nuevo nivel de comprensión. La fuente, habiéndose conocido en todas sus formas, vuelve a sí misma más consciente, más plena, más luminosa.
El jugador libre que ha recordado su naturaleza eterna entiende que no hay final ni principio, ni destino fijo, solo hay flujo, solo hay creación consciente, solo hay el ser manifestándose, jugando, disolviendo y volviendo a crear. Así la fragmentación se transforma en unidad, el olvido en sabiduría y la experiencia en libertad. Todo lo vivido, incluso lo más denso o doloroso, fue un acto de amor absoluto de la fuente hacia sí misma. En este punto de comprensión total, el jugador libre se convierte en un creador consciente del juego, pero ya no lo juega desde el sufrimiento o la inconsciencia. Ahora juega desde la dicha, desde el reconocimiento de su divinidad. Crea mundos no para controlarlos, sino para disfrutarlos. Manifiesta formas no para poseerlas, sino para experimentarlas. En él, la fuente original libre vuelve a caminar en su propia creación, pero esta vez despierta, sabiendo que cada paso, cada respiración y cada mirada es una extensión viva de su eternidad. Y así el ciclo se cumple, la fuente que se fragmentó para conocerse se reencuentra consigo misma en el jugador libre que recuerda. El olvido que pareció tan real se disuelve ante la luz del reconocimiento y la creación entera exhala al unísono el mismo suspiro sagrado. Bye.